Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a entrar ahora a lo que es el tema 3, es el último tema del curso 1. Bueno, somos el grupo 7. Tema 3, tiene por título Recursos narrativos y la estructura de un guión audiovisual. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer clic. Ahora, los recursos narrativos, la narración. La narración es el recurso más importante para todo escritor o guionista. Es la forma de cómo nos va a transmitir el mensaje, es la forma de cómo nos va a contar la historia, bueno, la narración. Hay varios tipos hay varios tipos o formas de transmitirnos el mensaje o contar la historia. Pero antes de ver esos tipos o esas formas de contarnos la historia, vamos a aprender el concepto de focalización. Bueno, la focalización es el punto de vista que adopta el narrador. El punto de vista desde el que nos va a contar la historia a los lectores. Bueno, a ver, entonces, hay varios tipos de focalizaciones. Bueno, hay varios tipos de focalizaciones. Hay varios tipos de formas como nos van a contar la historia. Vamos a verlo. A ver, tenemos la focalización de cero. Este tipo de focalización es donde no hay restricciones para el narrador. Bueno, entonces en este tipo de focalización no hay restricciones para el narrador. El narrador es el que posee toda la información de la historia. Bueno, toda la información de la historia. Conoce el pensamiento de los personajes y todos los acontecimientos de la historia. Bueno, entonces posee toda la información. Y aquí hay un ejemplo. Bueno, miren, aquí hay un ejemplo. Un hombre llamó a la puerta del rey y le dijo, dame un barco. Bueno, la casa del rey tenía muchas puertas. Bueno, entonces, aquí si continuamos leyendo, el narrador posee toda la información de la historia. Bueno, entonces, en eso consiste la focalización de cero. Bueno, entonces, una focalización de donde no hay restricción y el narrador posee toda la información de la historia. Conoce los acontecimientos, conoce los pensamientos de los personajes. Focalización interna es cuando el narrador conoce los hechos a partir de su propia experiencia. Bueno, entonces el narrador conoce los hechos a partir de su propia experiencia. La historia se cuenta desde el punto de vista de un personaje. La historia se está contando o se va a contar desde el punto de vista de un personaje. Aquí hay un ejemplo. Ahora soy madre y también una mujer casada, pero hace mucho fui una delincuente. Mi hermano y yo nos habíamos quedado huérfanos. Bueno, entonces esta historia se está contando desde el punto de vista de un personaje. Bueno, entonces aquí está el ejemplo. Bueno, tenemos otro tipo de focalización, la focalización externa. A ver, yo en simples palabras les voy a explicar. La focalización externa es como si el narrador estaría agarrando una cámara, bueno, está fuera de la historia, estaría agarrando una cámara y se va enterando al mismo tiempo que se enteran los personajes y el lector de los hechos que están pasando. Bueno, a ver, ¿qué dice? El narrador cuenta la historia desde fuera de ella, es decir, desde una perspectiva exterior. Bueno, por eso les decía, es como si el narrador estaría agarrando una cámara y se está enterando todo en ese mismo momento. Está fuera de la historia. El narrador se ubica fuera de los hechos narrados, bueno, fuera de los hechos narrados y fuera de los personajes. Se informa simultáneamente con el lector. Bueno, y aquí hay un ejemplo de este tipo de focalización. ¿Cómo administrar la información? Información se refiere a la narración. Bueno, ¿cómo se administra esa información? Justificando todo lo que contamos o lo que se va a contar. Así se administra la información. Siguiente punto. La dramatización, elixis y paraelixis. Bueno, dramatización. Bueno, cuando hablamos de drama se habla de acción. Bueno, entonces, ahora, dramatización consiste en dar intensidad dramática a lo que estamos contando. En la dramatización se tiene que emocionar al espectador. En esa acción tenemos que emocionar al espectador. Ahora, elixis. Bueno, la elixis es la eliminación consciente de información. Bueno, eliminación consciente de información o un acontecimiento dentro de una escena o dentro de una narración.
Por supuesto, el escritor sabe que se ha eliminado esa parte. Bueno, entonces el escritor sabe que se elimina esa parte o bien para crear una intriga o bien porque no es necesario incluir esa información en la escena o en la narración. Bueno, entonces, con la elipsis se juega con el tiempo, el espacio y la información. Bueno, entonces la elipsis también juega un papel muy importante en el ritmo de la historia. Ahora, para elipsis, es la ocultación que hace el personaje de la narración de algo. Bueno, entonces aquí en la paralipsis, el personaje oculta algo, bueno, oculta algo y ese algo es un dato de mucha importancia en la historia, bueno, lo que genera al espectador interés. Siguiente punto. El suspenso y la sorpresa son dos recursos que hay que aprender a diferenciar. El suspenso, a ver, el suspenso, el espectador conoce información que el personaje desconoce. Bueno, entonces se juega con las emociones. Ahora, la sorpresa, ni el espectador ni el personaje conoce lo que va a pasar. Un ejemplo, a ver, de sorpresa, podría ser una película de terror donde, a ver, un fantasma está ubicado en una ubicación, bueno, está ubicado en alguna parte y el personaje no sabe, ¿no?, que está el fantasma ahí, no sabe. Entonces, eso, cuando aparece el fantasma, causa sorpresa. Bueno, entonces va a causar sorpresa al espectador y al personaje. A ver, siguiente punto. Sembrar y cosechar, la trampa y el descanso. ¿A qué se refiere con sembrar y cosechar? Bueno, se trata de ir dando datos al espectador. Bueno, entonces ahí estamos sembrando, dando datos al espectador. De manera que luego utilicemos esos datos para resolver las acciones, bueno, para resolver acciones de las secuencias o la acción principal. Bueno, entonces estamos dando datos al espectador, estamos sembrando y cómo cosechamos resolviendo las acciones de las secuencias de la historia o la acción principal de la historia. Ahora, la trampa. Se trata de una estrategia, es una estrategia que empleamos para desviar la atención. Bueno, entonces es una estrategia que se emplea para desviar la atención y la anticipación del espectador. Bueno, ¿a qué se refiere eso con la anticipación del espectador? El espectador comúnmente siempre se anticipa a los hechos. Bueno, entonces siempre deduce cómo se va a resolver. Bueno, entonces para eso hay que dejar pistas falsas. Bueno, entonces a eso se refiere con la trampa. Ahora, el descanso. El descanso, bueno, se refiere que no todo tiene que ser acción, bueno, no todo tiene que ser acción, siempre en una historia tiene que haber un momento de relajo. ¿Y quién hace ese momento de relajo? Lo hacen los personajes secundarios, bueno, lo hacen los personajes secundarios. A menudo lo hacen ellos. El calderón y el gap repetitivo. Bueno, el calderón o énfasis es solamente resaltar una parte de la narración o de la escena. Bueno, entonces, eso lo que se va a resaltar puede ser un chiste o puede ser una expresión. Bueno, si es una expresión, esa expresión se puede utilizar más adelante en la historia. Bueno, entonces solamente es resaltar un fragmento, una parte de la narración o de una escena. Puede ser un chiste o puede ser una expresión del personaje. Bueno, esa expresión se puede volver a utilizar más adelante en la historia. Ahora, ¿qué es el gap repetitivo? Se trata de un detalle gracioso, puede ser visual, ese gap repetitivo puede ser visual o verbal, ¿no? Que se repite varias veces en el transcurso de la historia. Bueno, entonces es un detalle gracioso nada más, puede ser visual o verbal. Bueno, ahora nos toca ver la estructura de un guión. Bueno, la estructura de un guión. A ver, vamos a leer el cuaderno formativo un poco, o vamos a verlo el cuaderno formativo un poco. Entonces, estructura de un guión. A ver, para escribir un guión siempre tenemos que comenzar partiendo de la idea. Bueno, tenemos que tener una idea clara. Esa idea tenemos que plasmar a un papel. Eso ya lo hemos visto en el video, en el tema 2. En el tema 2. Bueno, entonces tenemos que comenzar con una idea y esa idea tenemos que plasmar a un papel. Ahora, tenemos que escribir un argumento. En el video anterior, igual para la tarea del tema 2, yo les pasé, bueno, les di en el documento que les compartí, ahí están los 5 consejos para escribir un argumento. Bueno, aquí ustedes, a ver, en el cuaderno formativo se encuentra la estructura
Bueno, el formato que sigue un guión literario. Sabemos que el guión literario es un tipo de guión. Aquí entonces nos está explicando el formato que tiene que tener un guión literario. Este formato ustedes lo van a leer bien, pero igual yo les voy a explicar o lo van a entender mejor cuando les explique cómo ustedes van a enviar la tarea 3. Bueno, ahí yo tengo una plantilla del formato. A ver, pero veamos ciertos aspectos aquí. Bueno, este int significa que está ocurriendo un hecho en el interior de una ubicación. El ex significa que está ocurriendo el hecho en el exterior. Bueno, aquí tenemos que colocar la localización. Bueno, la localización. Si está ocurriendo en el interior, podemos poner, no sé, en el interior, aquí en localización, cancha de fútbol. Bueno, ahora, ¿en qué tiempo? ¿En el día o en la noche? Entonces, si es en el día, solamente colocamos día. Bueno, entonces, después de poner esto, tenemos que poner una descripción de los personajes y de los lugares. Bueno, entonces esto ustedes lo van a ver en el ejemplo que les dé para la tarea para el tema 3. Bueno, a ver, ¿qué más van a encontrar aquí? Ya en este último punto, que es la estructura del guión, van a encontrar lo que son plantillas en el cuaderno formativo. Bueno, plantillas. Un ejemplo de un guión clásico, un guión televisivo, una plantilla. Bueno, van a encontrar plantillas. Bueno, entonces yo les sugiero que esto lo lean para el examen del tema 3. Bueno, en cuestionario en la plataforma se va a cargar, ustedes ya saben las fechas. Ahora lo que voy a hacer es terminar lo que es la grabación de este video y en el siguiente video les voy a explicar en qué consiste la tarea del tema 3.